8:07 de la mañana, estás en Pauta de Análisis, en la 100.5. Bueno, la candidatura triunfadora con mucha distancia fue la de Janet Jara, militante del Partido Comunista, y de eso y más queremos conversar con Lautaro Carmona, presidente de ese partido. Muy buenos días, Constanza Santamaría y Claudia Álamo por acá. ¿Cómo le va, Lautaro Carmona? Muy buenos días, Constanza y Claudia. Me va muy bien y a disposición de esta conversación. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Suponemos que le va muy bien, ¿cierto? Que estará celebrando, pese, y entro inmediatamente en materia, pese que, digamos, ayer hubo varios comentarios de gente que pensaba que pese a las diferencias de Janet Jara con su partido, o pese a las diferencias de Janet Jara con usted, con el presidente del Partido Comunista, ganó finalmente Janet Jara. ¿Cómo recibe esos comentarios? Bueno, como de donde vengan, digamos, pero el pese es desconocer absolutamente cómo funciona el Partido Comunista. El Partido Comunista nunca funciona porque hay una sola opinión y nadie se mueve, es unánime. No, funciona con mucho debate, llega a acuerdos. Los acuerdos los asume el conjunto, lo hace propio como el que más, y es lo que se expresó en esta ocasión cuando el conjunto del partido, por orientación de la dirección nacional del partido, asumió que nuestra propuesta, apuesta y contribución al sector era levantar la candidatura de Janet Jara. Y la prueba se puede pasar de Arica a Punta Arenas. Ahí está el gran trabajo que realizó, a quienes saludo, a todas las compañeras y compañeros y a todo el mundo de izquierda que se integró a esta batalla. Por tanto, no me pesa nada que no sea, que sigue funcionando el partido, que sigue con su mismo método y que así también irá una por una tomando posición por acuerdo y llevando adelante como conjunto. Eso es lo que llamamos unidad de acción. Lautaro Carmona, ¿quién ganó? ¿Janet Jara o el Partido Comunista? Yo creo que no se puede disociar. Ganó la propuesta de resolver la candidatura única y unitaria del sector por la vía de una primaria. Estaba dicho de antes que no llegamos a este tiempo histórico sin un liderazgo transversal que impidiera que hubiera una primaria. Y entonces todo aconsejó que el mecanismo que debía resolver esta falta de claridad en un único liderazgo fue la que aconsejó hacer la primaria, y yo quiero con eso compartir esa convicción con todos los partidos que formamos parte de la coalición de gobierno. Luego fue el partido el que, después de muchos debates, que tomó su tiempo y que puso el centro en el tema de las ideas primero, levantó y acordó la candidatura de la compañera Janet Jara. Una vez inscrita la candidatura, el conjunto del partido empezó a usar su relación natural que tiene en cada uno de los territorios del país para hacer saber cuál era la razón de levantar una candidatura, por qué esta es la candidatura y cuáles eran las ideas que íbamos a comprometer con la ciudadanía. Y todo lo hizo no en una controversia excluyente con las otras fuerzas de la coalición, porque sabíamos que iba a llegar este día lunes, y el día lunes iba a ser necesario que quien ganara la primaria tuviera atrás en forma activa, entusiasta, al conjunto de los partidos. Cuando le hago la pregunta, perdón, Lautaro Carmona, cuando le hago esa pregunta, ¿quién ganó? Si Janet Jara o el Partido Comunista, es una pregunta que tiene que ver con la manera en que Janet Jara presentó su candidatura. Y lo que vimos es que ella presentó su candidatura no como una candidata al Partido Comunista propiamente tal, como quizás lo hizo Daniel Jadwe en la elección anterior, sino que más bien en base a su propia historia. Ella puso la fuerza en sí misma y más bien tomó distancia del Partido Comunista. No la vimos con bandera, no la vimos en el discurso tradicional del Partido Comunista, entonces pareciera ser que ella se desancló, ¿o no? No, en absoluto. Yo creo que es una lectura exageradamente exquisita en el detalle. Gracias. Así son las lecturas de Claudia Álamo, Lautaro. Bueno, vamos a escribir un libro al respecto, pero ella, con toda su carga de formación personal, era mucha honra militante del Partido Comunista desde los 14 años. Y jugó tareas dirigenciales en el mundo estudiantil, después en el mundo gremial cuando entró a trabajar, y luego tareas de
labores de gobierno, en el gobierno de la presidenta Bachelet y también en el gobierno del presidente Boris. Es decir, tiene, por cierto, no todos los militantes hicieron la misma camino en su historia de vida, pero nosotros somos una asociación de distintas historias de vida que se unen por un fin de justicia social, porque creemos que la clase asalariada es la que produce la riqueza y por consiguiente debe ser reconocido eso en una política de redistribución, y porque pensamos que la felicidad no puede ser restrictivo solo a los que tienen dinero, sino es una manifestación de alma, de adentro, que todos los seres y todos los seres humanos tienen derecho, digamos, a acceder a ella. Esas son ideas de filosofía, ideas de economía, ideas de política, siempre pensando que hay un centro que se llama seres humanos y desarrollo integral. Bien, pero en ese sentido me sumo, digamos, al argumento exquisito, como dice usted, de Claudia Lamos, pero es evidente que Janet Jara marcó una diferencia con respecto a la posición en algunos temas del Partido Comunista, o su posición concretamente, Lautaro Carmona. La vimos marcando diferencia con respecto a lo que pasa en Venezuela, diciendo que no hay democracia en Venezuela, diciendo que se violan los derechos humanos en Cuba, y usted marcó claramente diferencias con respecto a esas posturas, por nombrar algunas cosas. Entonces, es evidente que Janet Jara hizo, por convencimiento, por lo que sea, digamos, pero hizo un matiz, aunque sea, marcó una diferencia con respecto al Partido Comunista en algunas materias que son relevantes. A ver, lo primero, lo que yo represento es la opinión del Partido Comunista por el cargo que tengo. Y sí, trato de ser muy responsable con eso. Distingo lo que es mi espacio cuando lo tuve de opinión personal, la tengo cuando hay debate dentro del colectivo, pero pues soy el responsable de representar la opinión. Y lo que yo he dicho sobre las materias que tú nombras son temas que resolvió un congreso del partido. Entonces, malamente yo puedo tener una posición distinta si soy la representación de ese debate colectivo. Por eso, entonces Janet Jara lo que hizo, lo que hace es diferenciarse de la postura del Partido Comunista. Frente a eso, tengo una mirada larga. Creo que sabemos distinguir lo que es el tema y la tarea central y de fondo en cada tiempo, y ya habrán tiempos para hacer que cursen miradas distintas o contradicciones o matices, el nombre que quieran tomar, para que intentemos hacer también nuevamente en otro estadio una síntesis respecto a esas materias que aparecen como distintas. Sí, ahora lo que viene... No me provoca nada que no sea que las cosas cursen en la dinámica de vida partidaria correcta. A ver, lo que viene ahora, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, son ver cómo se empiezan a poner de acuerdo, cómo incluyen a las fuerzas del socialismo democrático, del Frente Amplio, que salieron bien golpeados de esta primaria. Entrevistamos temprano a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que decía que, bueno, respecto al programa, ella decía, bueno, yo vi aquí marcadamente que Janet Jara ayer hablaba de que no necesariamente iba a ser un fin de las AFP, sino que se tenían que mejorar esa situación, que toda la discusión económica que generó tanta controversia con la candidatura de Carolina Toá, había un giro de Janet Jara. Entonces ya dice, el programa no es una negociación, es una construcción en la que van a tener que, ¿cierto?, empezar a confluir también las posturas de esa centroizquierda. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la predisposición del Partido Comunista? Absolutamente coincidente, por una razón muy simple, por un principio democrático. Uno no puede, en este momento, ha terminado una primera etapa donde las fuerzas propias de los partidos jugó un gran papel para levantar su respectiva candidatura. Y bueno, se cerró este ciclo y viene uno en que la candidata electa, en este caso Janet Jara, debe socializarse más allá de su propio partido, más allá de su propia postulación, que incluye los temas también de ideas o de programas, y compartirse en un colectivo mayor, a lo menos la coalición que estuvo en esta primaria. Yo espero que sea todavía más amplio. Tengo la expectativa de que estas cosas también reflexionen fuerzas como la DC o como fuerzas de izquierda que no están en el gobierno y se dispongan a ser contribuyentes y apoyar esta candidatura. En ese plano no tengo duda que en las horas que vienen, si es que no ya lo han hecho, los equipos programáticos que tienen las candidaturas y los partidos empiecen a intercambiar sobre cómo hacer síntesis en algunos aspectos en que no haya complementariedad de propuesta. Cuando la hay, no es difícil. Donde no la hay, cómo hacer síntesis
tomando en cuenta, por cierto, quién ganó la primaria, pero en un ejercicio democrático, de respeto a las partes, porque si tú vas a necesitar del respaldo activo de todos los demás, bueno, los demás se movilizan, además de reconocer un liderazgo tan importante como Janet, sobre todo porque las ideas que va a aportar también lo interpretan. Entonces no está por nacer ese gran e intenso trabajo, no va a requerir mucho tiempo porque los equipos están funcionando y ya han hecho ese ejercicio, y porque además por otras tareas anteriores entre ellos se conocen. Si es que tengo una sana expectativa que eso tendrá síntesis y propuesta pública muy positiva. Claro, porque si uno mira los números, ¿cierto? Es un gran triunfo de Janet Jara, pero cuando uno ve la participación y la verdad es que la poca gente que votó, estamos hablando de, Janet Jara va a tener que, como candidata del oficialismo, va a necesitar ir a aumentar los apoyos, tiene que crecer en apoyo si es que realmente quiere disputarle, digamos, la presidencia a alguno de los candidatos de la derecha que se ven mejor aspectados, por lo menos en las encuestas hasta el día de ayer. Estoy pensando en José Antonio Kast, por ejemplo, según la última Academ. Entonces, es evidente que hay que crecer hacia el centro, hacia algún lugar para poder aumentar la cantidad de votos. Y ahí, Lautaro, ¿cuál es su visión de cuánto hay que transar, entre comillas, por parte de la candidata y su programa? Igual ella tenía un programa, tenía 7 páginas, era un programa solo para las primarias, pero tenía un programa. ¿Hay algún intransable para el Partido Comunista? ¿Hay algo que no van a dejar de impulsar pese a esta necesidad de tener que crecer y probablemente crecer hacia el centro? A ver, primero, en beneficio del equipo colectivo que trabajó, que es más allá de la militancia del partido, las 7 páginas que se presentaron al CERVEL y que bien valen, que contienen 20 medidas de prioridad, están en el contexto de una elaboración mayor que hizo todo el equipo de programa y que va a estar ahora, la que fue incluso consultada con muchos gremios para los temas infantiles, para los temas de políticas, tributaria, etcétera, etcétera, y que ahora van a estar, digamos, en el bagaje que usen para el trabajo común. Es obvio, la elección se gana con una mayoría y por tanto lo que viene por gran tarea es tan simple como decir, tan simple y tan complejo. Construyamos la mayoría que permita ganar el próximo gobierno. Eso es el gran titular. Sobre esa base hay un eje que nos va a ayudar. Creo yo que hay una igual conciencia, en todo el arco político, no solo de la coalición de gobierno, sino del mundo progresista. Estoy integrando partidos que no son de gobierno, tanto con representación o sin representación parlamentaria, que una cosa que los motiva es tener conciencia qué significa si ganar a la derecha, tal como lo indican hoy día las mediciones de encuesta. Y por tanto, aportar sobre la base de tener conciencia que hay un contenido para impedir un triunfo de la derecha y lograr que se instale un nuevo gobierno del sector progresista, es una motivación que no hay que concederla. O sea, todos la tienen. Sería de mi parte irrespetuoso si imaginara que hay que ir a explicarle eso a alguien. Y entonces ese va a estar en el debate que haga cada orgánico. Y va a haber, ahora, si yo en una entrevista como esta, a las horas que ha terminado una primaria, soy el que empieza a indicar las líneas rojas o no, estoy invadiendo el trabajo que estoy indicando recién, deben hacer los equipos programáticos, y estoy, digamos, dando paso, en este caso bien vale el dicho, no de tanto madrugar, amanece más temprano. Sí, pero hay una predisposición, Lautaro Carmona, y la pregunta entonces, usted como presidente... La predisposición es un trabajo de unidad, la unidad significa tomar en cuenta a la gente, o sea, no puede uno disponer de otros para que lo apoyen y no tomarlo en cuenta. Sí, pero la pregunta y la preocupación que rondaba ayer en los sectores del socialismo democrático es cuánto el Partido Comunista va a soltar, por así decirlo, la manija. ¿En qué sentido? Ustedes terminan con la candidata que ganó con mucha distancia, y por lo tanto viene ahora la negociación de una lista parlamentaria y la negociación de un programa de gobierno. En ese sentido es que ¿cuánto van a ceder? ¿Usted tiene claro que van a tener que ceder mucho más en la lista parlamentaria o no necesariamente? Es que hay que ver, también tenemos ya un avance en lo que es el acuerdo de la coalición de gobierno. Conquistar una mayoría parlamentaria.
Por consiguiente, si uno quiere, tiene que construir listas punto a punto que sea eficaz a ese propósito. Y no solo a que tenga candidatos más o menos tales o cuales. ¿Con qué coalición, con qué nomenclatura? Porque no da para que todos los partidos estén, porque los números de cupos son distintos, de 4 a 8. Y somos 8 partidos, digamos. De ahí ya tenemos, en alguna parte va a haber una selección. Y la muestra está, quien está mejor influyendo, quien tiene una articulación, va a tener un mejor aporte que hacerle a la coalición, no solo al partido que representa. Entonces es un debate que está planteado que se haga. Espero que lo iniciemos, porque lo hemos hablado muchas veces, hemos hecho apronte y nos destrabamos. Bueno, se nos acaban los plazos, en agosto hay que inscribir, y tengo sana expectativa y absoluta confianza en que vamos a resolverlo, porque entre los que estamos conversando nos conocemos hace mucho, con muchos y muchas, y sabemos entonces que con tal intensidad vamos a responder bien. Estamos conversando con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, el partido cuya candidata ganó ayer de manera rotunda en la primaria para definir al candidato oficialista para noviembre. Lautaro, ayer hubo reacciones inmediatas sobre, digamos, el triunfo de Janet Jara por parte del Partido Republicano, por parte de los libertarios. Escuchamos a Johannes Kaiser decir, durísimo, decir que era un peligro para el país, para la democracia, que hubiera ganado Janet Jara, que es un país, dijo, un partido, el Partido Comunista, que no cree en la democracia. Estoy citando las palabras de ella. También los republicanos dijeron que siempre es negativo que el comunismo, digamos, llegue al poder. ¿Qué responden ustedes? Porque cuando el Partido Comunista también habla del peligro que es que llegue la extrema derecha al poder. Bueno, la extrema derecha, o lo que ustedes llaman de extrema derecha, responde con el peligro de que llegue el Partido Comunista al poder. ¿Quién va a resolver qué es más peligro? Va a ser la ciudadanía. Y desde mi mirada, o nuestra mirada, el peligro que yo advierto tiene que ver con contenidos, con exposiciones explícitas en el tema valórico, en el tema económico. Yo creo que hay sectores de los partidos que tú nombras que están casi por volver a refundar un modelo neoliberal todavía más acentuado y por tanto más a expensa de la explotación sobre los trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, podemos llevar esto a las políticas públicas sociales, a las políticas previsionales, etcétera. Tenemos una argumentación para llegar a esa conclusión. Yo suelo no guiarme por fantasmas, sino por la capacidad y la calidad de las ideas que porto. En la parte de ellos, bueno, uno podría decir, mira, hay que tomarla en cuenta de dónde vienen. Es un macartismo bastante desfasado de lo que fue el inicio de la Guerra Fría para allá por los 40, que trata de justificar una política de persecución, de exterminio a un núcleo porque tiene un pensamiento distinto, como es el Partido Comunista de Chile. Por eso estuvimos en Pisagua, por eso estuvimos relegados antes, por eso fueron desaforados parlamentarios nuestros en otros tiempos y por eso llegamos a la dictadura. Tenemos para eso como partido, no como sociedad, como partido, una disposición a saber que portar las ideas de una emancipación de los trabajadores y con perspectiva que dirijan el país tiene esas consecuencias para quienes representan el gran capital. Pero veamos qué va a pasar, digamos, con lo que diga la ciudadanía. Yo tengo confianza en que somos auténticos, en que tengamos raigambre en el pueblo real. Lautaro, no lo vamos a representar porque nos mandan una carta, sino porque somos parte de ellos. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, muchísimas gracias por esta conversación temprana aquí en Primera Pauta y que tenga buena semana. Igualmente, muy buenos días y saludos a todos los auditores. Gracias. Gracias, Lautaro.